Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, entrevista con el director de la DIAN sobre su mención en Pandora Papers. Reacciones de reconocidos economistas sobre la permanencia del director de la DIAN en su cargo. El linchamiento de los niños de Tibú no fue el primero. Por enésima vez, escándalo en un intento de reforma a la justicia. No le ha ido bien al presidente Duque ni a la vicepresidenta Ramírez en sus viajes a Estados Unidos. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, en tablas terminó el clásico en el Pascual Guerrero entre el América de Cali de Juan Carlos Osorio y el Deportivo Cali de Rafael Dudamel, resultado que no dejó contento a nadie. En Inglaterra, Chelsea sigue siendo el flamante líder de la Liga Premier, mientras que Liverpool goleó sin piedad al Watford de Juan Camilo El Cucho Hernández. El empresario Alex Saab fue extraditado hoy. Aquí está, esta es la imagen del día. Alex Saab, el empresario barranquillero cuyos negocios con Venezuela, Estados Unidos considera lavado de dólares, salió de su cárcel en esta caravana policial y minutos después tomó este vuelo hacia el aeropuerto de Washington, que pidió primero su captura y luego su extradición al gobierno de Cabo Verde en junio del año pasado. El gobierno de Venezuela, al conocer ayer la decisión, calificó su arresto y su envío en este vuelo como el secuestro de un venezolano. De esa historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Sin previo aviso de fecha y hora y después de un año de forcejeo jurídico y diplomático, el colombo venezolano Alex Saab fue extraditado hoy por Cabo Verde hacia Estados Unidos. Carlos Cárdenas. Mónica, aunque hoy es posible seguir la ruta de vuelo por el geoposicionador del avión de la DEA, del vuelo en que iba Saab, se desconoce el punto exacto de aterrizaje y la cárcel a la que será conducido. A las 12:50 de la tarde hora colombiana, el empresario colombo-venezolano Alex Saab fue extraditado por el país africano Cabo Verde. Salió desde el aeropuerto internacional Amílcar Cabral hacia Estados Unidos, en donde tendrá que responder ante una corte de la Florida por lavado de dinero, presuntamente más de 350 millones de dólares que Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno habrían extraído de las cuentas oficiales del país vecino. Aquí estoy, pues. El hombre investigado por ser uno de los principales testaferros de Maduro, fue embarcado en este avión Gulfstream de matrícula N708JH del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, ya capturado y detenido en una celda de Cabo Verde, el barranquillero Alex Saab fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de Venezuela ante la Unión Africana. Pero tanto Estados Unidos como el país africano consideraron que ese nombramiento diplomático era una jugada tardía del régimen madurista para impedir que Saab revele los secretos que presuntamente tiene sobre Venezuela y el manejo de sus recursos. Hoy, con este comunicado, el gobierno Maduro responsabilizó a Estados Unidos de lo que calificó como un secuestro. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Saab Morán. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab por parte del gobierno de los Estados Unidos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días. Según los archivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Policía Colombiana, el abogado Alex Saab ya estaba en la mira de sus autoridades por los movimientos financieros que hizo con su firma Group Grand Limited, que estaba ubicada en esta calle de Hong Kong y que tenía como objeto comercial la explotación de salsas y atunes. Esta firma fue usada por Saab para obtener un contrato millonario para distribución de alimentos a familias de escasos recursos en Venezuela a través de los llamados comités locales de abastecimiento y producción, controlados por el chavismo. Alex Saab Morán, que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo, lo secuestraron, lo torturaron. En 2011, a la empresa Fondo Global de Construcción, también de Saab, se le adjudicó un contrato de 680 millones de dólares para implementos de construcción de viviendas prefabricadas para poblaciones pobres de Venezuela. Se cree que Alex Saab, bajo intereses de Nicolás Maduro, tuvo relación con más de $1.000 millones en contratos ejecutados en Venezuela.
Después de las revelaciones de Pandora Papers, en cada uno de los 43 países implicados se requería la acción del director de impuestos para investigar. En el caso colombiano, este hacía parte de la lista de denunciados con cuentas en el exterior. Enrique Tapias. Mónica, buscamos a Lisandro Junco, director de la DIAN, para preguntarle por qué tiene cuentas y sociedades en varios paraísos fiscales. La investigación periodística de Pandora Papers, un documento que contiene en el caso colombiano la lista de altos funcionarios públicos, expresidentes, políticos y miembros de la farándula que han trasladado sus bienes a paraísos fiscales para evadir impuestos o su origen turbio, continúa en el debate de la opinión. César Gaviria y Andrés Pastrana. Aunque no es el único personaje en la lista colombiana, Lisandro Manuel Junco Ribeira es el que mayor polémica ha despertado precisamente por su cargo, que consiste en hacer que la gente pague los impuestos que les corresponde. El director de la DIAN, Lisandro Junco. Él reitera su explicación al respecto y en entrevista con Noticias 1 asegura que en Estados Unidos aparece siempre el primer nombre, Lisandro, y el primer apellido Junco, pero que con Pandora Papers figura un Lisandro Ribeira, que es su segundo apellido. No aparece extrañamente mi nombre, Lisandro Junco. Cuando uno revisa en Sonbiz, existen una gran cantidad de empresas que se llaman Cybersecurity. Y hay homónimos que se llaman Lisandro Ribeira. Y en cuanto a la empresa Cybersecurity System Company, que aparece a su nombre, creada en el estado de Delaware, considerado como un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos, reiteró su justificación. ¿Y por qué Delaware? Porque es que si la abríamos directamente en la Florida, me costaba casi $1.000. En Delaware me costaba $400. El director de la DIAN aseguró que se hizo asesorar de una empresa en Estados Unidos para crear su firma por recomendación, según dijo, de unos amigos. Usted dijo que llegó a la empresa Apex Resident a través de su directora de maestría en Miami. ¿Por qué usted menciona que llega a través de ella a esta empresa y ella lo niega? Enrique, lo cierto es que ahí las pruebas hablan por sí solas. Esto es una empresa, y lo he publicado en mi Twitter, que está radicada en Miami, Florida. Sobre sus cuentas en otros paraísos fiscales de Dubái y Chipre, negó tener alguna relación. Doc, ¿usted tiene otras empresas registradas en el exterior? ¿Tiene otros activos en el exterior? ¿Tiene cuentas bancarias en Chipre, Dubái, como dice la investigación? Para nada. Para nada. Finalmente, Noticias 1 le preguntó por la posibilidad de su retiro del cargo de director de impuestos, en vista de que está cuestionado precisamente por un enredo de presunta evasión de impuestos. Su respuesta fue tajante. Cuando uno es transparente no tiene por qué renunciar. El director Junco de la DIAN tiene el respaldo de su jefe, el presidente Duque, y de su bancada en el Congreso, pero los economistas más reconocidos del país creen que es un imposible ético que siga en su cargo. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, señaló que no es transparente ni ético que el director de la DIAN, garante de la tributación en Colombia, tenga empresas en paraísos fiscales o que se le asemejen, como en el caso de Delaware, donde está registrada la empresa Cybersecurity System Company a nombre de Lisandro Junco. Yo creo que su retiro se justifica en este momento, lo cual no significa que sea ilegal la cuenta que mantenga en el exterior. Pero por presentación y por precedente, el director de la DIAN no puede mantener cuentas. Otro experto económico que se suma a la petición de renuncia del director de la DIAN es Salomón Kalmanovich, pues en su concepto no importa la cantidad de dinero que se tenga en el exterior, sino el hecho de mantener recursos en paraísos fiscales. El que está encargado de salvaguardar todos nuestros impuestos debe ser una persona inmaculada, sin tacha, que no esté comprometida con esta evasión y elusión de los impuestos nacionales. El vocero de Justicia Tributaria, Mario Valencia, aseguró que la intención de crear empresas en paraísos fiscales y estados como Delaware en Estados Unidos tiene la intención de mantener secretos financieros con dos objetivos: esconder activos y no pagar impuestos. Cuando una persona se va para un estado como Delaware a crear una empresa en un estado que tiene 900.000 habitantes y 1.300.000 empresas,
sabe exactamente a dónde está llegando y qué le están ofreciendo. El experto Valencia coincide con los otros economistas en que la persona que persigue a los evasores no debe dar ejemplo de creación de empresas en lo que calificó como guaridas financieras. Las filtraciones que ha expuesto en este siglo el consorcio de periodistas de investigación han provocado cambios de gobierno e investigaciones en la mayoría de los 43 países involucrados. Colombia está en la lista más pequeña de los que no ha hecho nada al respecto. La caja de Pandora, según la mitología griega, contenía todos los males de la humanidad. Así llamó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a la exposición de los secretos contenidos en 34 terabytes de información digital sobre transacciones en paraísos fiscales de reyes, presidentes, políticos, empresarios y famosos. Al rey Abdullah II le encontraron que tenía 36 empresas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. En República Checa supieron que el primer ministro, Andrej Babis, pagó $22 millones por una villa en Francia e hizo el pago a través de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas. En los Emiratos Árabes, su primer ministro, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tenía 3 empresas diferentes en las Islas Vírgenes Británicas. Uhuru Kenyatta, el presidente de Kenia, está conectado a una fundación panameña que sirvió para la creación de otras 6 empresas familiares. Cientos de nombres como estos aparecen en los Pandora Papers, hasta llegar hasta América Latina, en donde presidentes y expresidentes han hecho uso de los paraísos fiscales, y se expone que concretamente en Panamá los presidentes Luis Abinader y Guillermo Lasso han tenido empresas, y los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Porfirio Lobo, Alfredo Cristini, Francisco Flores y Horacio Cartes. En Dakota del Sur, Guillermo Lasso tuvo empresas, así también como en Delaware. En las Islas Vírgenes Británicas hicieron negocio el presidente Sebastián Piñera y los expresidentes César Gaviria, Alfredo Cristini, Francisco Flores, Laurent Lamonte, Pedro Pablo Kuczynski, Juan Carlos Valera, Ernesto Pérez Vallardes y Paulo Guedes. En las Bahamas, Ricardo Martinelli hizo sus negocios. Luego de las revelaciones de Pandora Papers, el presidente Piñera está siendo investigado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Al presidente ecuatoriano, 2 comisiones de la Asamblea Nacional lo están investigando por sus empresas offshore. En Colombia, aunque 2 expresidentes, la vicepresidenta y el director de impuestos aparecen en Pandora Papers, no se ha abierto ningún expediente. Por segunda vez en este semestre no se dio la fotografía de Iván Duque en el Salón Oval con Joe Biden. El presidente regresó al país con los reclamos por la tardanza en la implementación de la paz y sin foto. Juan Fernando Barón. Mónica, y a la canciller tampoco le ha ido mejor. En Francia le reclamaron al gobierno de Macron por recibirla, y en Estados Unidos un grupo de colombianos la abucheó en la calle. Esta semana la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez viajó nuevamente a Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque la canciller le solicitó al Consejo que amplíe el mandato de la misión de verificación de la ONU en Colombia, después fue abucheada por un grupo de colombianos que la estaba esperando a su salida. ¡Usted no lo representa! ¡Para luchar! La canciller no ha contado con buena suerte en sus viajes. La semana pasada en Francia, a donde fue para una reunión con varios funcionarios del gobierno Macron, también fue cuestionada por diferentes diputados del país galo. Incluso algunos diplomáticos de tendencia de izquierda le enviaron una carta al primer ministro Jean Castex porque, según ellos, el gobierno Duque ha saboteado los acuerdos de paz. La señora Ramírez representa a un gobierno que ha saboteado desde su elección la implementación efectiva de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las exguerrillas de las FARC. Ya en la ONU, el jefe de la misión de observación y verificación del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu, había presentado un preocupante informe sobre el estado de los acuerdos de paz. 296 men and women who laid down their arms in good faith have lost their lives, mostly to actions of illegal armed groups and criminal organizations. A pesar de que los delegados de varios países estuvieron de acuerdo con las preocupaciones expresadas por Ruiz Massieu por la lentitud del gobierno para implementar los acuerdos de paz, de todos modos reiteraron los avances de la JEP y expresaron su apoyo al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. We reiterate our appreciation and support for the vital work of the Special Jurisdiction for Peace, the Truth Commission, and the Unit for the Search of Missing Persons.
Por su parte, al presidente Duque tampoco le ha ido bien en sus viajes cada vez más frecuentes al exterior. Esta semana, en su segunda visita a Estados Unidos en pocas semanas, tampoco fue recibido por el presidente Biden, una imagen que los uribistas esperan ver con ansias, la de Duque en el Salón Oval al lado del mandatario demócrata. Este lunes próximo, Duque viajará en su visita oficial a Brasil para un encuentro con el ultraderechista jefe de Estado Jair Bolsonaro. En esa compañía y gobierno debe irle mejor. Lo que la bancada del gobierno votó en el Congreso como reforma a la justicia es en realidad una reforma burocrática a ese sector, según el representante Navas Talero, uno de los que asegura que su articulado trata de juntar a una manada de micos. Eduardo López Júquer. Mónica, los entendidos en la materia ya ven 3 orangutanes que buscan minimizar los requisitos para ser fiscal, evitar que los jefes de los entes de control sean sujetos de investigación penal y aplazar el retiro forzoso de ciertos magistrados. Preocupa que estemos hablando acá de micos. El proyecto de reforma a la justicia, que por enésima vez ha intentado aprobarse tanto en este gobierno como en los anteriores, empieza a producir un escándalo ético como todos sus precedentes. Garantía de impunidad. Esta vez porque se logró colar con la aprobación en la Comisión Primera de la Cámara una manada de micos en la cual los monos más visibles son el cambio de juez y la rebaja de requisitos para quienes aspiren a ser Contralor General, Fiscal General, Procurador General, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional. Es lo más importante. De tal manera que en lugar de ser juzgados por la Corte Suprema, lo sean por la laxa Comisión de Acusación. Y en cambio de los requisitos de título en Derecho y larga experiencia profesional, el título sea en cualquier carrera y la experiencia de 15 años en esas mismas carreras. Los entendidos dicen que estas reformas buscan beneficiar a unos personajes. En particular, se ha mencionado al Contralor Felipe Córdoba, aunque este lo ha negado. Le agregaron 8 artículos más con todo tipo de sorpresas. Por ejemplo, darle más poder a la comisión de acusaciones, que es en la práctica una comisión de absoluciones. Ahí no hay reforma a la justicia. Es una reforma burocrática, no a la justicia. Como consecuencia del rechazo público, algunos autores del proyecto y un ponente renunciaron y otros lo critican abiertamente. Yo renuncio a la ponencia porque no estoy de acuerdo con todo el contenido de la ponencia. Porque saben que entonces cualquier desaguisado que cometieren en los cargos que tienen no va a pasar nada, porque eso iría a la comisión de acusaciones o absoluciones. Ahora, yo te elijo y también te juzgo. Eso rompe el principio de imparcialidad. También preocupa en el Congreso la intención de los ponentes Buenaventura León del Partido Conservador y Óscar Sánchez Leal del Partido Liberal de rebajar las exigencias académicas. Es gravísimo que para ser elegido, señor fiscal general de la Nación, se pueda ser abogado, pero se pueda acreditar la experiencia en otras ramas. 19 representantes, 5 de Cambio Radical, 4 conservadores, 4 de la U, 3 del Centro Democrático y, sorprendentemente, 3 liberales empujan esos cambios y votaron a favor. Y solo 5 se opusieron. ¿Cómo será el orangután que hasta el uribista Juan Manuel Daza se indignó? Eso es como si a mí de abogado me ponen a atender el parto de una vaca en la finca. Puede que tenga nociones, pero yo no soy el experto en eso. El senador Germán Barón Cotrino, quien figura como autor de la iniciativa, aclaró que sí firmó, pero sin las modificaciones que le introdujeron después, y fijó su posición para cuando la discusión llegue al Senado. Respeto el contenido de lo que yo presenté, es decir, los 3 artículos iniciales. Lo otro lo suprimiría, no lo acompañaría. Como la exesposa de Barón es asesora del Contralor Felipe Córdoba, presunto beneficiario de esta reforma, el senador de Cambio Radical dijo que no tiene impedimento legal. La polémica continúa. Sí necesitamos una reforma, pues la investigación criminal en Colombia es la 119 entre 139 países evaluados, lo que indican los indicadores.
El Índice Mundial de Justicia clasificó en el puesto 119 a Colombia en justicia penal con las siguientes notas: efectividad de la investigación criminal 1.9, reparto de expedientes 3, efectividad de la cárcel para reducir el delito 2.1, imparcialidad del sistema 2.7. Esto indica que delante del segundo funcionario más importante del país hay 118 mejores fiscales. Esto es lo que indican los indicadores. Diego Cadena, el abogado del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, fue enviado a prisión domiciliaria para evitar que afectara su mismo proceso y el de su cliente, pero recuperó la libertad y sus víctimas creen que podría volver a hacerlo. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza del caso tuvo que aceptar que el abogánster, como se dice a sí mismo Cadena, esperó más de 380 días a que la fiscalía concretara sus cargos y no lo hizo. El fiscal, por su parte, atribuye la demora a maniobras de la defensa. Decretar la libertad inmediata del procesado en razón al vencimiento de términos. La libertad del ex apoderado de Uribe Vélez, el autodenominado abogánster Diego Cadena, quien fue detenido e imputado por su intento de comprar testigos y desviar la justicia, fue celebrada casi de inmediato de manera inusual por su vocero legal Iván Cancino, pese a que la misma se debe no a un triunfo jurídico, sino a la inactividad, sospechosa para algunos, de la fiscalía que debió mover el proceso. En la audiencia, la jueza 36 municipal de Bogotá expuso los motivos por los cuales la libertad de Diego Cadena está prevista en la ley cuando se deja pasar el tiempo sin avances significativos. Desde que la fiscalía radicó el escrito de acusación contra Cadena hasta la fecha de la audiencia, transcurrieron 386 días en que el fiscal del caso, Daniel Hernández, de quien se dice que es de la confianza del fiscal que pretende la absolución del expresidente Uribe, no hizo nada. Debido a la lenta labor de constatación de lo descubierto por la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, que apeló la decisión, las maniobras dilatorias de la defensa y no de su entidad son las responsables. Por eso le recordó al apoderado de Cadena que ha sido desleal con la justicia. Claramente riñe frente a la lealtad que debe profesarse por parte de las partes dentro del proceso penal. El apoderado del senador Iván Cepeda, también víctima en el proceso Cadena, consultado hoy por Noticias 1, consideró que el Estado incumplió con su deber. La reflexión para el tema de vencimiento de términos es que suele tener consecuencias en la afectación de los derechos de las víctimas y a veces incluso puede ser el camino hacia la impunidad. Sin embargo, dice que hay suficiente material probatorio en contra de Cadena sobre ofrecimientos y pagos a testigos claves en cárceles. Existe en las víctimas el temor de que o se fugue o que haya otros ataques hacia las víctimas, o que haya manipulación de pruebas. Algunos analistas judiciales creen que el proceso contra el expresidente Uribe se beneficia, aunque sea temporalmente, con la libertad de su ex abogado Cadena. Hace ya 4 semanas que los muertos por COVID en el país no bajan de 20 ni suben a 40 y que los nuevos casos no bajan de 1.000 ni suben de 2.000. La pandemia no se ha acabado ni se acabará pronto, pero hay casi 1 millón de mayores de 80 años con inmunización incompleta. Camilo Galán. Mónica, al iniciar este mes se les prescribió una dosis de refuerzo a los mayores de 70 años con morbilidades. De estas, hasta ahora se han aplicado 64.000. Durante las conclusiones del puesto de mando unificado número 105 realizado ayer en Bogotá, el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró que en este momento el plan de vacunación está en su punto más álgido e invitó a continuar con las campañas de vacunación, pero llamó la atención de las EPS y entes territoriales debido a que la orden entregada hace un par de semanas con la dosis de refuerzo o tercera dosis para mayores de 70 años no avanza al ritmo deseado. Aquí hay una tarea fundamental de ellos. Y esto es esencial que le cumplan al país en ese sentido y que los señores secretarios también estén pendientes del tema y todos avancemos en eso. Pero a los mayores de 30 hay que agendarlos, hay que llamarlos
y no es el momento de bajar la guardia. Y además le molestó que en algunos departamentos la información es que no hay vacunas de refuerzo. Aquí me dicen, por ejemplo, que en Manizales no hay tercera dosis aún para esta población. Cuando en el país hay suficientes biológicos de la mayoría de marcas aprobadas en el plan de vacunación y además de los lineamientos de la resolución donde se determinó la aplicación de la tercera dosis. Yo no entiendo cuál es la limitación que nos ponemos. Son limitaciones mentales que nosotros mismos nos ponemos y que terminamos afectando a la población. Señores, la gente se muere por si no los vacunamos. Eso es lo más importante acá. Después de dar vía libre el 1 de octubre a la tercera dosis o dosis de refuerzo a mayores de 70 años y personas con enfermedades autoinmunes, tan solo 63.844 han recibido el biológico, de las cuales 16.741 han sido administradas en Bogotá. Pero, por ejemplo, en la población mayor de 80 años, donde ya se encuentra casi completo el esquema de 2 dosis, con el 97,53%, este grupo etario tan solo ha recibido 43.659 dosis de refuerzo para 1 millón de colombianos a quienes se les ha prescrito. Entre las ideas del foro de Davos para subir la inmunidad y quitar argumentos a los negacionistas, una empresa belga anunció el final de sus experimentos de la vacuna cinchuzada con rayo láser, que ya está mostrando su eficacia. Dayana Cruz. Mónica, los expertos le atribuyen la mayor parte de la lucha contra las vacunas a la velonefobia, es decir, la fobia a las agujas que no existen en este sistema. Un impulso eléctrico en vez del chuzón de una vacuna podría cambiar la actitud de los escépticos y mejorar la inmunidad, según explicaron sus fabricantes de Países Bajos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Hoy en día muchas personas necesitan inyecciones y estas generalmente se realizan con agujas. Por ejemplo, las personas con diabetes o para vacunar a niños y adultos, generalmente se necesita una aguja y hay mucho miedo y problemas ambientales asociados con ello. Funciona con una tecnología láser que introduce diminutas gotas del medicamento a través de la capa externa de la piel. El vidrio que contiene el líquido con la vacuna o medicamento inyectable se calienta con un láser en 1 milisegundo. Así se genera una burbuja que empuja el líquido a una velocidad de al menos 100 kilómetros por hora, penetrando en la piel sin dañarla ni causar ninguna herida. El proyecto Bubble Gun tiene como mayor ambición reducir drásticamente el uso de agujas. Mi plan es utilizar las últimas tecnologías de microfabricación de láseres y dispositivos microfluidos para generar gotas muy pequeñas capaces de viajar a alta velocidad, penetrar la piel causando el menor daño posible. La idea ha recibido el nombre de Bubble Gun, ya que funciona como una pistola de burbujas que emplea láser para administrar inyecciones prácticamente indoloras. Ya se han realizado pruebas exitosas en muestras de tejido gracias a aportes de la Unión Europea de 1,5 millones de euros. Este mes se iniciarán las pruebas en humanos. Desde que se dio vía libre a las curules de paz, quienes se comprometieron a sustituir cultivos ilícitos con motivo del acuerdo de paz, han visto crecer los riesgos contra su trabajo. Uno de ellos se salvó por cuenta de su hijo esta semana. Las organizaciones sociales dedicadas a la sustitución de cultivos ilícitos denunciaron el aumento de amenazas y atentados a sus líderes en diferentes regiones del país, a pesar de su compromiso en la erradicación voluntaria de sus cultivos. Hace unos días, el líder de sustitución de cultivos ilícitos e integrante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Arnovi Zapata, denunció que fue víctima de un atentado en Montería por 2 hombres armados que llegaron a su casa mientras su hijo estaba en ella. Mi hijo se percata que los hombres tienen armas y él le pide a su amigo que corra y llame a la policía porque al papá lo vinieron buscando hombres armados. Arnovi Zapata manifestó que a pesar de las amenazas, las autoridades no le han brindado la protección necesaria, por lo que no ha podido continuar con su labor social. No he tenido ninguna otra medida de protección adicional, estoy con el mismo esquema de seguridad que había tenido. Según el líder social, estas amenazas han venido aumentando desde que se dio vía libre a las 16 curules de paz que serán representadas por líderes y víctimas del conflicto armado. La situación se pone cada día más compleja y yo considero que efectivamente esto obedece al contexto que existe en la región, digamos que a las posiciones sociales que hemos asumido.
La Federación Comunal del Putumayo también expresó su preocupación por las amenazas que varios líderes sociales y de sustitución de cultivos han recibido en los últimos días. Todo este accionar se da en un contexto de incremento de violencia y asesinatos en Colombia contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos en el territorio y más cuando los dirigentes salen en defensa del ambiente. Las organizaciones sociales manifestaron que en otras regiones del país, como el Cauca y Catatumbo, los líderes de sustitución han tenido que salir de sus territorios debido a las amenazas de grupos ilegales que hacen presencia en esas regiones del país. Desde el 1 de octubre hasta hoy, 16 de octubre, la nueva Baki de Noticias 1 ha recogido 45.450.063 pesos y nuestra meta al próximo 31 de diciembre de este año es de 500 millones de pesos. Si quieres seguir apoyando el periodismo independiente de Noticias 1, entre a la página baki.co/inclinada la red independiente. En el video que mostró a los dos menores venezolanos, que se escucha a los comerciantes decirles que llamaron a la policía para entregarlos, pero no fue la policía, sino civiles armados quienes los recogieron. Su asesinato no sería el primero de este tipo en Tibú, según una ONG de derechos humanos. El niño de 12 años y el joven de 18, ambos de nacionalidad venezolana, que fueron asesinados por desconocidos el viernes pasado, después de haber sido señalados, incluso mediante videos repartidos en las redes sociales, de haber robado una tienda en Tibú, norte de Santander, fueron ejecutados con tiros de gracia en la vía que comunica con el Tarra, a menos de 200 metros de la estación de policía del lugar. Llegaron en motocicleta y se los llevaron y fueron asesinados en un lugar que se llama Barrio Largo, que es un barrio que queda a la salida de Tibú, que queda a una cuadra de la estación de policía, ¿sí? Y a 3 o 4 cuadras del centro del Tibú, de donde está localizada la alcaldía municipal, y sobre esta vía comunica al municipio del Tarra. El crimen, que fue recibido con asombro, tendría conexión, al menos circunstancial, con la acusación pública de los comerciantes del lugar, que los exhibieron en una especie de justicia privada con las manos atadas con cinta a la espera de que la policía llegara. No queremos verlo mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajo de nuestra responsabilidad están, y entonces se la vamos a entregar a las autoridades. Sin embargo, el vocero de la Fundación de Derechos Humanos Progresar indicó que la policía nunca llegó, pero en cambio sí aparecieron rápidamente los civiles armados que se llevaron a la fuerza a los chicos. Este sector donde dejaron abandonados los cuerpos de los niños es un sector vedado para la policía. Allí la policía no puede entrar. Resaltó que los familiares de las víctimas aseguran que los menores no eran ladrones. Nos han dicho a nosotros es que en sus municipios de origen, en Castillo del Cubo y en Casa de Ceja, al sur del lago Maracaibo, los niños nunca tuvieron problemas de nada y se caracterizaron por ser unos niños juiciosos que estudiaban, nunca han consumido droga, nunca han tenido ningún inconveniente con nadie. La Fundación Progresar dijo que este no es un caso único. Según sus archivos, en 2018 se presentó otra situación similar en el municipio de La Gabarra, cuando 6 jóvenes fueron amarrados por algunos habitantes que los dejaron expuestos en una calle pública como escarmiento debido al robo de unos celulares. Los 6 menores desaparecieron desde ese día. En el caso de los niños de La Gabarra, aún se encuentran desaparecidos, no hay información de qué ocurrió con ellos, si fueron asesinados o desaparecidos. Hasta el momento no hay certeza sobre la identidad de los asesinos de los niños de Tibú. Se ha señalado como responsable a las disidencias y también a los grupos narcoparamilitares de la región. Según un informe auspiciado por la Unión Europea, las bandas criminales de Antioquia tienen hoy tantos hombres y armas como los paramilitares en su época, un fenómeno que, según sus autores, no sucedería de no ser por la complicidad de actores estatales. Como si Colombia estuviera devolviéndose en el tiempo hacia la peor época paramilitar, el sanguinario Clan del Golfo, que se camufla bajo el nombre de autodefensas gaitanistas para simular una cobertura ideológica cuando su actividad principal es el narcotráfico, ha ido avanzando en su dominio geográfico en Antioquia. Desde 2007 al 2020, esa banda criminal ha logrado consolidar su injerencia en la vida de los habitantes de 112 municipios de los 125 que tiene el departamento. ¡Himno a la gloriosa autodefensa gaitanistas de Colombia!
La Corporación Jurídica Libertad, representante legal de las víctimas de falsos positivos en la región, y la Fundación Sumapaz, que protege a defensores de derechos humanos, encontraron en desarrollo el informe La Paz Confinada, que se acaba de conocer que solo en los 12 meses del año pasado hubo 24 masacres en la región antioqueña, 90% ejecutadas por el Clan del Golfo. Esta expansión, de cierta manera, se da nuevamente en un gobierno digamos como el de Iván Duque, como fue en su momento también en la presidencia de Álvaro Uribe en sus 2 mandatos, donde digamos se ha trazado unas políticas de seguridad y defensas basadas en el militarismo de la militarización de los territorios. Los municipios más afectados por el terror neoparamilitar fueron Cáceres, que padeció 7 masacres, Caucasia 5 y Tarazá 4. 94 personas fueron asesinadas en estos hechos y varias de ellas fueron sometidas a brutales torturas. Y como en el pasado, parece que la fuerza pública no actúa ante su presencia. Avanzada que se hizo desde el sur de Córdoba, se hizo desde Urabá, también pasó por Occidente. Justo en un territorio donde hoy tiene más de 5.000 efectivos la fuerza pública, las autodefensas gaitanistas movieron tropas. Según el informe La Paz Confinada, no hay forma de entender la facilidad de movimiento de las bandas criminales entre municipio y municipio para cometer toda clase de crímenes atroces, si no fuera porque no existe oposición del Estado a sus actividades. Realmente esta expansión paramilitar no se puede explicar de esta manera si no siguen existiendo nexos entre agentes estatales y estos grupos. Los asesinatos, las masacres y el desplazamiento forzado en Antioquia no solo obedecen, como lo afirma el gobierno, a las economías ilegales, sino que se deben también al control territorial de los neoparamilitares, a la connivencia de la fuerza pública y de los civiles con esas estructuras y al desprecio que sienten por el acuerdo de paz, según las conclusiones del informe. Parodiando la canción del Gran Combo de Puerto Rico, el daño mental por la pandemia ha sido tal que en este momento no hay diván para tanta gente. La pandemia limitó el contacto físico de las personas, las aisló de sus contactos, forzó las compañías más allá de lo tolerable y en general el miedo, la desinformación y el encierro han ocasionado la que se llama pandemia invisible y desatendida. Es tan fuerte el impacto que ha generado en la mayoría de personas que sí o sí se han visto obligados a buscar un profesional que los oriente. Sin embargo, en cuanto a poderlo divulgar o decir delante de otras personas, creo que todavía hay como mucho tabú. Y el problema aumenta cuando el acceso que tienen estos pacientes es de baja calidad y poca cobertura. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el déficit de la inversión en salud mental es mundial, situación que está poniendo de manifiesto la pandemia. El sistema de salud en nuestro país no está o no tiene la capacidad de respuesta para darle el nivel de importancia y el impacto que está teniendo claramente los eventos relacionados con el COVID, que es uno de los factores que ha incrementado como los problemas en salud mental. Aún con este panorama es importante que las personas que experimenten algún tipo de ansiedad, depresión, duelo, irregulación emocional, síntomas que son los que más consultas tienen por estos días, acudan a tiempo al especialista para que estas señales no afecten otras áreas de desarrollo. En Estados Unidos rumbo a Europa y a Asia, Miguel Ángel Rodríguez sigue afrontando la temporada profesional de squash en medio de la bioseguridad. No podemos estar mucho tiempo en las canchas, solamente ir a jugar el partido y regresar. Y pues en la parte de la alimentación solamente como room service, solamente Estados Unidos es un poco más abierto y estamos más flexibles para salir. Su mejor presentación recientemente fue ser semifinalista del British Open, uno de los eventos más grandes del circuito. Un torneo excelente para mí, nuevamente se repite una gran presentación después de la final que gané en el 2018. Incluso tuvo su paso por el imponente Egyptian Open en pro de su gran objetivo 2021-2022. Volver a estar entre los 10 mejores del ranking mundial, tocar la posición número 8 nuevamente, ahorita estoy de 11. Su calendario, en lo que resta de este año, incluye representación de Colombia en el más alto nivel. Tengo el Canary Wharf en Inglaterra en noviembre, posiblemente un torneo en Malasia y Egipto, y a finales de diciembre campeonato mundial por equipos en Malasia con la selección Colombia. Miguel Ángel Rodríguez sigue por el mundo dejando el squash colombiano en alto y su meta de estar entre los 8 no está tan distante como él le apunta. En Lonato, al norte de Italia, el colombiano Sebastián Blanco logró el subcampeonato mundial de karts en la categoría senior. Con esta presentación, una de las principales organizaciones del kartismo mundial daba inicio a su jornada definitiva en la Rock Cup Superfinal by Vortex.
Desde Lonato, en la provincia de Brescia, Italia, se disputó en la pista de South Garda Karting, la carrera definitiva en la categoría senior, con la participación de 30 pilotos de 15 países, entre ellos el colombiano Sebastián Blanco, número 269, quien partía en la octava línea, casilla 16, pero mostró toda su clase, finalizando segundo a 3 segundos, 179 milésimas del vencedor. El desempeño como tal fue muy bueno, fue excelente, ya que tuvimos varios percances técnicos. Sin embargo, yo pude dar un buen papel. Sebastián, actual monarca nacional, cumplió su sueño y dejó el tricolor patrio en el segundo cajón del podio, que reúne los mejores de cada país en competencia, pero va por más. Y le gané a corredores muy importantes, corredores de Polonia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Italia. Y pues yo estoy muy feliz por esto. Moving on to second place then, driver racing for USA Rock Cup, representing Colombia, Sebastián Blanco. El piloto nacional ha tenido un semestre destacado tras ser tercero en el Panamericano Rock Cup y obteniendo cupo para el Florida Winter Tour en Miami a principios de 2022, donde volverá a rodar con pilotos de alta competitividad a nivel del planeta. Por primera vez las aguas de la playa Bello Horizonte en Santa Marta serán escenario de un evento internacional de aguas abiertas. Más de 200 competidores, 7 categorías y 4 distancias distintas componen el Santa Marta Sea Challenge. Coger un deporte que nos trae muchísimas satisfacciones porque es completamente al aire libre, todo el mar y toda la playa es la tribuna en Santa Marta, en la playa del Horizonte. El evento reunirá a deportistas aficionados y de alto rendimiento. Además, ya tiene confirmada la inscripción de atletas de países como Australia, España, México y Ecuador. No solamente desde el punto de vista de competición y de nadadores, sino también es de turismo, es de llegar a conocer regiones y culturas diferentes. La carrera de aguas abiertas tendrá el próximo sábado la disputa de los 500 metros y los 2 kilómetros. El día siguiente será el turno de los 5 y 10 kilómetros. Esperamos tener otros sitios en Colombia para hacer eventos de natación en aguas abiertas. El Santa Marta Sea Challenge se presenta como la competencia que busca el crecimiento de este deporte en el país y también desde la actividad física aportar a la reactivación económica. El bolichero bogotano Jonathan Ramírez se ha destacado este año en las categorías juvenil y sub-21. Su próxima meta es integrar la selección Colombia de mayores. A sus 18 años de edad, Jonathan Ramírez se perfila como uno de los bolicheros a tener en cuenta. Campeón nacional en su categoría y con aspiraciones de vestir el tricolor patrio. El nivel que nosotros tenemos es demasiado alto. Entonces, el hecho de solo clasificarse a Selección Colombia ya es que uno juega bastante. Desde los 6 años practica esta disciplina. Son 12 temporadas en las que su mayor satisfacción ha sido continental. En un Panamericano que se jugó abierto acá en esta bolera, se jugó contra Perú. En ese torneo yo quedé subcampeón panamericano. Durante la pandemia no detuvo sus sueños gracias al gran apoyo de su familia. Nos tocó sacar plata de nuestra cuenta, pagarle al entrenador aparte y las pistas aparte. Pese a su corta edad, ha superado obstáculos importantes en lo deportivo para ganar títulos. Esos 18. Antes de eso venía una época de lesiones, venía lesionado desde diciembre. Tenía un problema en la mano y en el brazo que no me dejaba terminar las competencias. Sin embargo, tiene un objetivo claro. Hay un torneo que es en diciembre, que es el selectivo para decidir a Selección Colombia, y que esa es mi otra meta. Normalmente es más difícil clasificarse a Selección Colombia que ganar un torneo en el exterior. Tras sumar experiencia en el reciente Sub-21 en Medellín, Jonathan sigue su ritmo de cara a vestir los colores de Colombia y, ¿por qué no?, darle más títulos al país en un futuro no muy lejano. Hoy Noticias 1 continúa con su labor periodística gracias al aporte de los más de 18.600 miembros que hoy hacen parte de la Red Independiente. Todos los miembros de la Red Independiente que hace un año hicieron su aporte por una única vez y que hoy quieren volver a apoyarnos, pueden ingresar a baki.co/la Red Independiente, hacer clic en patrocinar, elegir paga una única vez en efectivo, PSE o tarjeta de crédito y seleccionar el monto del aporte. Clic en aportar. Aquellos que quieran hacer aportes mensuales también pueden escoger el valor de su contribución o aporte y este será cargado mes a mes en su tarjeta de crédito. Gracias siempre.
Uno de los caballos del restaurante que fundó en 1993 el patriarca del cartel de Medellín volvió a hacer viral el sitio que los turistas visitan para conocer sobre su modo de vida. A pesar de lo evidente, el restaurante dice que ni el caballo, al que llama ejemplar equino, ni el jinete sufrieron, que el hecho sucedió en agosto y que antes de que el video fuera viral le pidieron dinero por ello. Lo mismo que hace 3 décadas, las autoridades no se pronuncian y guardan silencio sobre lo que sucede en este lugar. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.